Bueno, nosotros te entrevistamos porque el San Antonio tiene como característica que en quinto tienen que entrevistar a un escritor y así después lo presentamos en el café literario. Muy bien. Bueno, como primero te pregunto cuál fue el recorrido que hiciste en lo profesional. Bueno, primero yo estudié, luego del secundario, economía, con la idea de ser periodista económico, y empecé a trabajar en ese sentido en radio. Y cuando quise hacer un estudio de maestría, me gustó mucho la historia, me enganchó la historia, porque me parece que en la historia está mucho de lo que somos como sociedad, ¿no? Hay una historia de la cultura, una historia de la política, una historia económica, y así sucesivamente. Hice una maestría en historia y ahí decidí vincular esos dos mundos, el periodismo, que era lo que yo ejercía como profesión y como trabajo, con la historia, que era lo que había estudiado, ¿no? Y ahí empecé a hacer programas de televisión sobre divulgación histórica, que se llamó Noticias de la Historia en el canal TN en ese momento, y con los materiales que fui juntando para estos programas de historia se me ocurrió empezar a escribir. Y les cuento que al comienzo fue un miedo, un temor, especialmente con esto que se llama la página en blanco, ¿viste? Vos tenés una idea de hacer un libro y tenés que arrancar y te parece un montón, que no vas a terminar nunca, más cuando tenés que investigar, empezar a escribir. Pero bueno, ahí arrancó todo cuando decidí hacer un libro que se llamó Enigmas de la Historia Argentina, que fue mi primer libro de los 4 que hice. Ahora vamos a hacerte otra pregunta más relacionada con lo que dijiste recién, que era ¿qué te motivó a empezar a escribir y cuándo empezaste a hacerlo? Bueno, lo que me motivó justamente es contar la historia con palabras sencillas. Que ahí es que yo mezclé mi condición de periodista, porque un periodista al final del día cuenta la realidad a la población, la información, lo que pasa, las noticias, información y opinión, y lo tenemos que hacer de un modo atractivo que sea fácil de entender para un público general, no especializado. Y a su vez, con la historia, como algo que yo había estudiado, dije, puedo contar la historia de un modo fácil, de un modo que le llegue a la gente. Yo le llamo esto es la divulgación histórica, que con una base académica vos, procesos de la historia, los puedas transmitir con palabras simples. Así que ahí es que arranqué con este libro Enigmas, y después con 2 personajes que a mí me gustaban mucho, sucesivamente, que dije, yo creo que de estos 2 se puede decir algo distinto, y se los voy a mostrar. El libro de Belgrano, que yo hice, y el libro de Sarmiento. Y en el libro de Belgrano, mi duda, o el disparador de la investigación fue que Belgrano no es solamente el creador de la bandera, o el revolucionario de Mayo, o el que estuvo justamente al frente de ejércitos. También en Belgrano hay un intelectual, hay un pensador, hay un economista, hay un hombre de ideas, que además trabajó mucho los temas de la educación. Así que lo que me propuse es revelar, mostrar, contar con palabras sencillas ese otro Belgrano no tan conocido. Y por eso, como pueden ver, el libro se llama Belgrano, la revolución de las ideas, porque lo que apunta es a mostrar no el Belgrano de la bandera o el revolucionario, sino el de las ideas, el intelectual. Bueno, ¿y hubo alguna lectura o algún escritor que te inspiró a dedicarte a la escritura? Sí, bueno, muchos. La verdad que a mí me gusta mucho leer. Yo creo que si bien hoy está todo el celular, la tablet, no hay como leer un libro en papel. De hecho, ahora estoy leyendo una memoria que me regalaron de Barack Obama, el que fue presidente de Estados Unidos, donde cuenta toda su historia. La verdad que me encanta tener ese libro en la mano, pudiendo leerlo, por supuesto, a través de la computadora o de una tablet. Y me gusta mucho la ficción, leí más de joven mucha ficción, literatura, y también los ensayos, ¿no? Ensayos políticos, de historia, así que todo eso fue lo que me fue inspirando a
a escribir. Me costó arrancar, porque uno a veces, chicos, piensa, no voy a poder, no es para mí. Un libro entero. Y yo fui haciendo de a poquito. Miren, esta es la experiencia que les quiero transmitir. Un día medio capítulo, al otro día lo retomo, lo termino. No estoy contento porque lo puedo mejorar. Lo dejo un rato ahí, arranco otro capítulo, después vuelvo. Y así, con esfuerzo, con dedicación, con investigación, buscando las fuentes, volviendo a escribir, reescribiendo, porque uno no se queda contento de la primera, la segunda o la tercera escritura. Uno lo deja un rato y vuelve. Y de golpe me di cuenta que podía hacerlo, que no era algo imposible para mí escribir un libro. Así que también los incito y los invito a que lo hagan, a que el que tenga ganas de escribir lo haga, arranque, escriba las ideas que tiene en la cabeza, lo que se le pasa por la cabeza, pensamientos, o ponerse a investigar un tema. Es muy lindo porque además eso queda para siempre y uno lo puede compartir con mucha otra gente, tanto sea ficción como no ficción. O sea, ideas, libros de historia, libros de cultura, o lo que fuera el tema que les interesa, ¿no? Bueno, bárbaro. Diego, comentame, ¿cómo es el proceso creativo que se hizo al trabajar en una nueva obra? O sea, ¿tenés alguna rutina, algún ritual para ayudar a inspirarte? Mira, Agustín, lo primero que hago cuando arranco a escribir es un índice. Agarro, primero pienso cuál es el tema, qué quiero decir con ese libro, en todo caso. El caso de Sarmiento, por ejemplo, es el periodista, o sea, el hombre que escribió. Sarmiento escribió de todo. Entonces, primera idea, Sarmiento periodista. Sarmiento fue periodista, no solamente el presidente, digamos, el que trajo la educación a la Argentina, tantas cosas. Digo, Sarmiento periodista como tema. Y ahí, lo que me hago en general es un índice. ¿Cuáles serían como los temas que me gustaría tocar? ¿De qué trata el libro? Y ese índice va cambiando, porque a veces me doy cuenta que un capítulo es muy grande y lo separo en dos, o lo separo en dos etapas, o agrupo temas. Así que el índice es el que me va ordenando, y lo que busco es primero hacer una introducción que le plantee al lector cuál es la idea del libro, y después voy trabajando los capítulos. Y de a poquito van saliendo, o sea, va encontrando su rumbo el libro. A veces les confieso que hay algunos capítulos que me doy cuenta que no andan y directamente los descarto, o porque no tienen información suficiente. Yo, como soy historiador, lo que busco es que cada tema esté sostenido en documentos, en fuentes. No sé si esto ustedes lo han hablado, pero cuando hablamos de historia o de cualquier ciencia social, es muy importante trabajar con fuentes, tanto primarias como secundarias. Entonces, sostener lo que uno dice con un fundamento que pueda ser algún otro autor o algún documento original. Así que, en función de eso, con el índice como idea rectora, voy trabajando de a poquito para que el libro vaya tomando forma. Y la verdad me doy el tiempo, a veces uno está corriendo y lo quiere terminar, pero a un libro hay que darle el tiempo de que madure, ¿no? De que cada capítulo realmente tenga el atractivo, tenga el contenido, tenga la información que tiene que tener. Y que sea fácil de leer y lindo de leer, porque también es importante el estilo. O sea, el libro tiene que estar bien escrito también para que le llegue al lector. Bien. Y yendo a eso, ¿cuánto tiempo más o menos conlleva ese proceso de escritura? Bueno, siempre depende, ¿no? Uno a veces va escribiendo a lo largo de mucho tiempo y después toma los materiales y los agrupa. A veces lo escribís de un saque entero, pero a mí, en mi experiencia, yo hablo por lo que ha sido mi experiencia, hacer un libro no me lleva menos de un año de trabajo, porque primero tenés que investigar. Los historiadores, además, tenemos que consultar los documentos. Hay que leer mucho antes para poder construir un libro y cada capítulo. Yo voy, por ejemplo, a los archivos, voy a las fuentes originales. Por ejemplo, yo leo diarios de la época de Sarmiento. Por ejemplo, acá en el libro de Belgrano, yo al final pongo documentos originales de Belgrano.
para demostrar que lo que yo digo en el libro sale de algún lado. Pero para eso me tuve que ir, no sé, al Archivo General de la Nación, o la Biblioteca Nacional, o al archivo de algún diario, y estar, chicos y chicas, horas leyendo diarios en una letrita súper chiquita. No sé si alguna vez ustedes vieron los diarios antiguos, los que son del siglo XIX, tenían muy pocas páginas y una letra muy chiquita, que a veces incluso están videos filmados, entonces vos lo ves en una computadora y hasta le tenés que hacer zoom porque es muy chiquita la letra. Pero todo ese trabajo que es arduo es clave, porque vos tenés que hacer hablar al documento, a la fuente original. Así que bueno, dependiendo de la temática, a veces si vos trabajás en ficción no tenés que consultar documentos, ¿no? Depende del libro que estés escribiendo. Pero en mi experiencia, con toda esa investigación previa, mínimo es 6 meses de investigación y otros 6 meses de escritura, que a veces puede ser más. Si vos te dedicás solo a eso, quizá lo haces en menos tiempo. En general, muchos escritores hacen alguna otra actividad y bueno, yo el libro en general lo pude hacer en los tiempos de fin de semana o en algunos momentos del día. No trabajaba full time en el libro. Yo, por ejemplo, iba a la radio, era periodista, volvía a mi casa y me ponía a escribir 2 horitas, o el fin de semana. Entonces eso también después te hace que te tarde más hacer el libro. Depende del tiempo que le puedas dedicar. Pero es un trabajo que por lo que representa escribir un libro y más de historia, requiere mucho tiempo de investigación, además de escritura. Bueno, ¿y hubo algún libro que tardaste más en escribir que otro, o siempre fue igual? Mira, ese que yo les decía, que se llamó Enigmas, tardé menos, porque yo lo que tenía era todos los materiales de mi programa de historia, entonces yo los desgrabé y fui escribiendo arriba de esas desgrabaciones. Pero estos 2, que son los libros de historia que tengo, después tengo uno de historia económica de lo que fue el 2001, ustedes son muy jóvenes, pero seguramente recuerdan o en sus casas lo han hablado, que en el 2001 tuvimos una gran crisis económica en la Argentina, y yo hice un libro sobre esa crisis y cómo salió el país adelante después de la crisis, ¿no? Y en ese libro en particular tuve que hacer entrevistas orales, o sea, como nos pasa muchas veces a los periodistas, investigadores, vamos a hablar con las personas que protagonizaron los hechos, ¿no? Y entonces vos tenés que entrevistar, ponele, 30 personas para luego ponerte a escribir. Entonces ese también es un trabajo previo arduo, ¿no? En ese caso ese libro que se llamó La Resurrección, porque tiene que ver con cómo el país se despertó después de la crisis del 2001, todo ese tiempo de entrevistas también alargó el tiempo de escritura del libro. Pero sin esas entrevistas no hubiera podido hacer el libro. Eran básicamente protagonistas de la época, tanto económicos, políticos, de gestión, que me contaron en primera persona cómo vivieron los hechos. ¿Se acuerdan? El corralito, todo lo que pasó con la economía en ese entonces, las decisiones que se tomaron. Así que fue muy lindo, pero también lleva mucho tiempo entrevistar a cada uno. Y además, chicos, no siempre el entrevistado te acepta la entrevista el primer día. Hay gente que no quiere hablar. Te voy a decir, no, pero le volvés a pedir, a argumentar, tratás de convencerlo de que realmente te dediquen un rato para poder hacer la entrevista y tener la información. Y a veces la información es on the record, como decimos los periodistas, que la persona te acepta que vos puedas publicar su nombre junto a su testimonio, y otras personas te dicen esto es off the record, es decir, que vos podés utilizar el material pero sin decir quién es el autor de la frase, digamos, ¿no? Así que ese es parte del código periodístico que manejamos, y también los escritores cuando hacemos libros de periodismo, ¿no? Bueno, bien. En relación a esto, sobre tus libros, ¿te enfrentaste alguna vez a algún bloqueo creativo a la hora de escribir? Sí, muchas veces, Agustín. Esto es lo que yo decía cuando tenés la página en blanco. A veces te parece que tenés que, no sé, subir una montaña y que no vas a llegar más a la cima, ¿viste? Y a veces arrancás con un capítulo y no te satisface. Te das cuenta que no va, que no anda.
que no funciona, que no dice lo que vos querés que diga, o a veces, cuando sos historiador, no encontrás las fuentes que sostengan lo que querés decir. Entonces, si el documento no sostiene, no demuestra concretamente lo que querés decir, no lo podés decir. Entonces, tenés esos bloqueos, tenés esos momentos de incertidumbre, que parece que se te cae todo abajo y que no lo vas a poder escribir o terminar. Pero bueno, con dedicación, como todo en la vida, con compromiso, metiéndole horas, perseverando, lo sacás adelante. ¿Y cuál es el mayor desafío a la hora de escribir y publicar un libro? Yo creo que el mayor desafío depende del género, ¿no? Especialmente en los libros así de ensayos o de divulgación de ciencias sociales, es decir, algo nuevo. Me parece que los que escribimos sobre un tema tenemos que buscar alguna forma de originalidad para el lector. Hay procesos que ya se han trabajado muchas veces. Por ejemplo, alguno de ustedes dice, voy a escribir sobre el peronismo. Pero no te vas a poner a escribir de algo que ya se dijo. Entonces, siempre buscar un costado nuevo de un tema que quizá es conocido. Como yo traté de hacer con Belgrano. Belgrano siempre fue el de la bandera, el revolucionario de Mayo, el que estuvo junto a San Martín en las guerras de independencia, pero nadie lo había mirado tan enfocado a Belgrano como intelectual. Belgrano estudió en Europa, fue a estudiar abogacía y se enganchó con la economía de la época, fue el que trajo al Río de la Plata ideas económicas modernas, como las ideas de Adam Smith y de otros pensadores de la época. Entonces, viste, siempre Belgrano, vieron que uno va a la escuela y Belgrano es el de la bandera, el de la Revolución de Mayo. Nadie te habla de Belgrano como el intelectual, o el economista, o el que defendió el mundo del trabajo, o el educador. Y bueno, la idea es agarrar un tema y el gran desafío, contestando la pregunta, es mostrar algo nuevo sobre un tema y no repetir lo que ya se dijo. Bien, justo te íbamos a hacer una pregunta sobre eso, sobre una de tus obras que es Belgrano en la Revolución de las Ideas, que escribiste con Mercedes Sanguinetti, que lo enfocaron al prócer exclusivamente desde la historia militar. Nosotros queríamos saber por qué decidieron optar por esta perspectiva y no por sus ideas o escritos. Bueno, justamente la idea del libro, como les decía antes, pueden repasar si lo tienen por ahí, el índice, es mostrar el otro costado de Belgrano, el costado familiar, el costado fíjense, él era hijo de una persona muy poderosa económicamente, un italiano, hoy llamamos italiano, de Génova, Domingo Belgrano Imperi. No sé si saben que por Belgrano se celebra el Día del Inmigrante en la Argentina, justamente por esa idea de inmigrantes que hay en los padres de Belgrano, ¿no? Y bueno, la idea fue justamente contar cómo Belgrano pasó de ser parte de la colonia, porque él trabajaba ya de joven en la época colonial, cuando éramos parte de España, cómo pasó de eso a revolucionario. ¿Qué hace tú? Porque siempre lo vemos como el revolucionario. Pero miren, Belgrano nació en 1770, murió en 1820. Pasó de sus 50 años, que murió joven, más tiempo en la colonia que en la independencia. Pero yo lo que quería averiguar, porque yo no lo sabía, y se lo quería contar a los demás, cómo pasa una persona de ser parte de una monarquía y de estar contento siéndolo, a ser revolucionario, ¿no? Y bueno, no se lo voy a decir yo, para eso lean el libro, de ver si uno puede demostrar ese paso de una persona de colonia, revolución, independencia, ¿no? Y a su vez, que en ese tránsito, el tipo trae ideas totalmente novedosas para lo que era el debate económico, educativo del país. Y además, chicos, que Belgrano era una persona como ustedes, como cualquiera de ustedes. O sea, los próceres no nacen próceres, esto es lo otro, humanizar a los próceres, ¿no? Belgrano, un chico de una familia, va a estudiar, se le revela un poquito a la madre, que la madre quiere que sea abogado, a él le gusta la economía, pero el padre quería que trabaje en un estudio de abogados de Buenos Aires colonial y termina siendo revolucionario. O
sea, no es que él dijo, voy a ser prócer. Él se compromete con la sociedad de su tiempo, con la comunidad. Y le toca, bueno, protagonizar. Y ahí protagoniza la previa, la revolución, está en la junta, se convierte en militar a la fuerza. Él no había estudiado para militar. Entonces, me parece que la magia de los libros es poder hacer pensar al lector y que conozca cosas que no conocía. Fíjense, les voy a mostrar. Vieron que Belgrano, las imágenes más conocidas son tipo estas, ¿no? También esta es la idea del libro. Y yo quise mostrar otras que no son tan conocidas, como esta miniatura de 1815 de Belgrano, muy jovencito, que no era tan habitual. No, por lo menos cuando estudiamos no nos muestran otro tipo de imágenes. O el diario donde él escribía. Así que también lo que traté es de incluir en el libro algunas imágenes que reflejen a Belgrano y a la vida de Belgrano a lo largo de su historia. Obviamente, en la época no había tanta fotografía como hoy, que estamos todo el día con el celular haciendo selfie, ¿no? Pero lo poco que hay en el centro del libro lo puse justamente para que haya también algunas imágenes que tienen que ver con la vida de él. Fíjense, acá hay una que les quería mostrar. El carruaje de él, cómo se movía Belgrano, ¿no? Bueno, cosas de la vida cotidiana también de él, que haga que los lectores puedan conocer un Belgrano que no es el habitual. Bien, y yendo por otra de sus obras, que fue Sarmiento Periodista, plantean que su propósito era recortar y entender al Sarmiento Periodista, pero se encontraron con un problema que casi los hizo abandonar el intento, los distintos Sarmientos. Es decir, el maestro, el político, el periodista y el escritor. No se pueden aislar, al igual que no se lo pueden desvincular del contexto en el que vivió. ¿Es posible cambiar el objetivo o la perspectiva con la que se piensa un libro una vez que inició el proceso de lectura? ¿De escritura? Sí, porque una vez que vos arrancás, hablan, Victoria, los documentos. Entonces vos quizá arrancaste con una idea y el documento te muestra otra. O te marca que el personaje no era como vos pensabas que era. Y ahí vos no podés decir, yo me empecino y escribo lo que tenía pensado. Si el documento te muestra, no sé, por decir algo, vos pensabas que Sarmiento era en el debate educativo, por ejemplo, ¿no? Sarmiento estaba del lado de la educación religiosa, por ejemplo, ¿no? Y después vos al tipo lo lees y te das cuenta que él fue el promotor de la educación pública estatal laica. Tuvo un debate Sarmiento muy fuerte con la iglesia en su tiempo, porque él lo que quería era abrir la educación, lo que sería hoy la educación popular, a todos los sectores y que no la manejara la iglesia. Él no es que tenía algo en contra de la iglesia, él creía que el Estado tenía que ser autónomo para educar. Y cuando un documento te muestra claramente algo, vos tenés que seguir ese camino, porque esa es la verdad. O sea, tenés que escribir por ahí, porque al final del día, cuando uno hace, por lo menos lo que yo hago, que es divulgación histórica, uno tiene que hacer hablar a los documentos y a los personajes, en la realidad de su tiempo, en su contexto y en sus ideas. Es como que uno cuando escribe es un facilitador con la escritura de hacer hablar a la historia en los términos de su época, ¿no? Bueno, y así también contar algunas cosas que no son tan buenas o tan cómodas, porque no hay que, digamos, de algún modo endiosar a los próceres. Yo leí todas las cartas de Sarmiento, su diario de viaje cuando fue a Estados Unidos, y hay cosas que son media picantes, media que vos hoy dirías, y esto no me gusta, no está bueno. Pero también estos próceres eran seres humanos como ustedes, como yo, como cualquiera, que pueden tener sus errores, que pueden tener sus problemas, que cambian de idea, cometer pecados, ¿por qué no? Hay cositas que Sarmiento escribe en su diario de viaje, después si quieren léalo, por ahí está escrito en el libro, pero también habla de la humanidad, del perfil humano que tiene alguien que pudo haber hecho muchas cosas en la historia del país. Así que sí, contestándote la pregunta, a veces tenés que recalcular, tenés que tomar un nuevo rumbo, porque así te lo indican los documentos. Las dos obras mencionadas anteriormente con tu compañera de escritura. ¿Podés levantar un poco? No sé por qué no se escucha tanto ahora. A ver.
En las dos obras mencionadas anteriormente, con tu compañera de escritura, optaron por abordar a los personajes desde una perspectiva un poco relegada en los relatos históricos. ¿Esto a qué se debe? ¿Tiene algo que ver con el revisionismo histórico? Sí, tiene que ver no solo con el revisionismo, porque seguramente lo han trabajado ustedes ahí en el colegio, en la escuela. Hay como corrientes de historiografía, y con un condimento, llamémosle así, ideológico. Y a veces eso termina parcializando el debate, ¿no? Arma como una grieta en la historia. ¿Estás en Boca o estás en River? ¿No? ¿Sos revisionista o sos liberal? Y la realidad es que uno no puede pensar en la vida histórica de un lado o del otro. Uno no puede decir, tengo que elegir entre Rosas y Sarmiento. Los dos son importantes, claramente. Y claro, en su momento fueron opositores, unitarios y federales, pero hay que hacer hablar a los unitarios y a los federales, porque cada uno tiene algo que decir de la historia del país. Así que lo que sí traté con el libro es no quedar rehén de esas corrientes historiográficas, ni revisionista ni liberal. Tratar de que la divulgación esté por encima de esas peleas del pasado, que a veces terminan ninguneando al otro injustamente. Bien, en los dos casos escribiste junto a Mercedes Sanguinetti. Además, en otro de tus libros, La Resurrección, Historia de la Postcrisis Argentina, lo hiciste con una columnista. ¿Cómo fue el proceso de escritura con otra persona? Mira, es muy interesante la pregunta, Victoria, porque es difícil escribir a cuatro manos. Cuando vos escribís solo, vos debatís con vos mismo, ¿viste? Y es más fácil ponerse de acuerdo porque es uno. En cambio, con otra persona te tenés que dividir las tareas, tenés que consensuar, como uno hace en la vida, ¿no? Con muchas cosas. Que es, por ejemplo, dividirse los capítulos, che, vos escribís estos, vos estos otros, después nos los pasamos y los leemos. O dividirse, complementarse. Yo cuando empecé con Mercedes, ella empezó siendo como una asistente mía, y la verdad después me di cuenta que era un libro parejo, era que ella merecía escribirlo conmigo. Y me parece muy bueno eso que pasó con Mercedes, que de hecho después ha trabajado conmigo, porque ahora soy intendente, ella fue mi secretaria de educación acá en la municipalidad, y somos amigos. Y bueno, la verdad que fue todo un desafío escribir a cuatro manos. Y también con Eduardo, que es un gran economista con quien escribimos el libro La Resurrección que vos mencionaste. Ahí la división de tareas fue más fácil porque él es economista profesional, yo soy más periodista. Entonces, él se dedicaba más a los contenidos y a los capítulos de economía dura, y yo me dedicaba más a lo de historia política y a la parte más periodística del libro. Así que hicimos una combinación donde cada uno aportaba su, como le llaman ahora, su know-how o su conocimiento. Y después lo mezclamos. Pero es un lindo desafío escribir con otra persona, porque también el ejercicio está bueno de llegar a un acuerdo con la subjetividad de cada uno en hacer una obra que integre o que represente a los dos. Bueno, en Enigmas de la Historia Argentina, que es un libro tuyo, sostenés que lo hiciste en base a muchos historiadores que te comentaron en el programa de Noticias con Historia de TN y en Impreso en Argentina. Sí. ¿Qué otras fuentes usás para la investigación? Bueno, sí, como yo conté antes, Agustín, me basé primero en lo que todos estos historiadores habían manifestado en el programa de tele. Entonces lo que hice es agarré las grabaciones y desgrabé la palabra de ellos, citándolos, por supuesto, porque si algo uno no puede hacer cuando escribe es apropiarse de ideas de otro. Si uno toma una frase de otro o una idea de otro autor, la tiene que citar. Comillas, poner el nombre y en todo caso una nota al pie que permita que el lector sepa esa frase, si está en otro libro, por ejemplo, poder ir a buscarla y consultar el libro original, ¿no? Y después lo que usé mucho son documentos originales, ¿no? Por ejemplo, en ese libro que vos decís, yo escribo del ferrocarril. Entonces agarro y me pongo a buscar textos de la época. Por ejemplo, se inaugura
el ferrocarril al oeste, que fue el primero, ¿no? Que salió, no sé si ustedes lo saben esto, la estación estaba donde hoy está el Teatro Colón, ahí en la capital. Y de ahí venía para el oeste ese ferrocarril. La primera locomotora, que creo que el nombre era La Porteña. Y bueno, uno lo que hace es, che, ¿en qué año fue? ¿Cuáles eran los periódicos de la época? ¿En qué mes de tal año? Bueno, me voy a la Biblioteca Nacional, pido los diarios de la época y me fijo si hay notas escritas sobre el primer viaje del tren. Y me encuentro con un par de notas. Y eso se convierte en fuente. Me parece que entre lo que eran los testimonios en el programa de tele y estas otras fuentes, yo fui redondeando cada uno de los capítulos de Enigmas de la Historia, que era, cada capítulo era un tema importante de la historia argentina, como por ejemplo, caudillos, inmigración, ferrocarril, unitarios y federales, los grandes temas contados cada uno en un capítulo. Bueno, genial. Y ya llegando a las últimas preguntas para ir cerrando, ¿qué te llevó a escribir sobre momentos y personajes cruciales de la historia argentina? Bueno, primero, querer aprender, porque me parece que el que investiga aprende. La mayoría de las cosas que yo cuento no las sabía, chicos. Me parece que una de las cosas lindas del conocimiento y de la educación es comprender que un montón de cosas no las sabemos, que partimos de la ignorancia, que parte de la investigación es aprender, es conocer algo que no conocíamos. Yo todo lo que escribo en estos dos libros, algunas cosas sí, pero la mayoría no las sabía. Entonces, primero es aprender. Y luego de aprender es transmitir, es poder escribirlas de un modo ameno, atractivo, tal que le llegue a los demás. Que alguien arranque la lectura y diga, quiero seguir. No, me aburrí. ¿No? Así que, bueno, me parece que lo hago porque me gusta compartir ese aprendizaje mío con otras personas. Hoy, por mi tarea actual, quizá tengo en suspenso la escritura, pero tengo un par de libros ahí dando vueltas que ojalá en algún momento pueda retomar, porque justamente la vocación al escribir es investigar, aprender y compartir ese aprendizaje con los demás. Bien, Diego, para terminar tenemos otras dos preguntas. Y una de ellas es si tenés en mente algún proyecto literario futuro y si harías otro tipo de escritura. Sí, mira, me encantaría escribir ficción, pero de verdad no me animo. Me cuesta. Me gustaría. En algún momento escribí teatro, porque estudié teatro cuando tenía la edad de ustedes, pongamos un poquito más. Estudié con Norman Brisky teatro y me encantó. Me encanta el teatro y me puse a escribir dramaturgia. Es una escritura diferente, porque uno lo que escribe es para que alguien lo vea. O sea, la dramaturgia no es, el texto nadie lee un libro de teatro, salvo los que hacen teatro, ¿no? Porque está escrito en diálogo. O sea, vos tenés o una situación que la describís o personas que dialogan, ¿no? Pero me encanta, me encantó. O sea, Tennessee Williams, Beckett, qué sé yo, tantos autores maravillosos que han escrito clásicos que aún hoy se siguen viendo y te llenan, ¿no? Te enriquecen. Me gustaría escribir ficción, pero no me animo. Literatura, novela, cuentos, me encanta. Pero no, me parece que no sé, no termino de encontrarme en ese mundo. Sí, me gustaría volver a escribir temas de divulgación, de historia. De cada prócer siempre hay algo nuevo que decir. Un último libro que yo tenía dando vueltas, que no pude hacer porque terminé elegido intendente, es contar una historia de la Argentina a través de objetos. O sea, agarrar objetos que hablan de la historia del país, ¿no? Como si uno dijera, ¿saben lo que es la divisa Punzó, por ejemplo? A ver, alguien levante la mano. ¿Sabe lo que es la divisa Punzó? ¿Saben? No. En la época del federalismo, de Juan Manuel de Rosas, gobernador de nuestra... Ustedes son bonaerenses, ¿no? Sí, sí. Muy bien.
Rosa fue gobernador más de 20 años de nuestra provincia y fue el mayor representante del federalismo junto a otros caudillos, ¿no? Y la divisa punzó era como una escarapela colorada que se ponían los federales para reconocerse, ¿no? Entre sí. Entonces uno dice, la divisa punzó es un objeto que representa algo y que representa una época, ¿no? A eso me refiero con que un objeto narra una historia. Podría ser también una pelota. Y vos decís, la pelota tango era la pelota del Mundial 78. Entonces vos, a partir de esa pelota, contás ese Mundial, el primero de los 3 que ganó la Argentina, ¿no? Entonces digo, objetos que el poncho de los gauchos de Güemes, ese poncho rojo salteño, habla de Güemes, habla de los gauchos, habla de la resistencia que se hizo ahí para lograr la independencia. Bueno, lo tengo todavía en la cabeza, aunque por razones obvias de mi actual actividad no lo he podido hacer. Yo lo que me imagino es que cada capítulo arranca con un objeto, con la foto, la imagen del objeto, y después se explica qué significa este objeto para los argentinos y para la época en la que fue utilizado, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada, esa es una de las ideas que tenía, pero que no pude por ahora llevar a la gente. Es más, eso, perdón, yo me meto. Eso de la divisa punzó, los chicos lo vieron el año pasado en literatura de cuarto cuando se trabaja el matadero de Esteban Echeverría. Claro, muy bien. El matadero, gran texto de Esteban Echeverría que es muy importante porque habla también de la cultura popular, de lo que era un matadero en la época, pero también es una metáfora, es una crítica a la época justamente del rosismo, al federalismo, ¿no? Así que se usaba mucho eso en la época de, a través de la literatura, decir cosas de la política. Eso también es el Facundo de Sarmiento, ¿no? El Facundo es una gran novela histórica sobre lo que es la Argentina, pero está hablando de Facundo Quiroga, el gran caudillo riojano, y es una crítica a Rosas. Fíjense que tiene todas esas capas. Puede ser visto como novela entretenida, pero también como un manifiesto político. Bien. Y nosotros te pedimos, como siendo un escritor tan ejemplar, te pedimos consejos que le darías a los escritores jóvenes que están comenzando. ¿A los jóvenes qué? Que están comenzando a escribir. Bueno, que se animen, que no le tengan miedo a la página en blanco. Quizá hay un día que te sentaste a escribir y no avanzaste nada y decís, no voy a poder. Al otro día empezá de nuevo, porque vas a poder. O sea, insistan, escriban cosas sueltas y un día esas cosas sueltas se van a unir. No le tengan miedo a escribir, porque además lo que escriben queda. Si ustedes hoy, por ejemplo, ¿no? Les propongo algo ya que están. Y no para la clase, ¿no? Cada uno escriba las cosas que le pasan en este momento de su vida. Con su familia, con su estudio, con sus amigos, con la vida. Van a ver eso en 10 años o en 20 cuando lo vuelvan a leer, el valor que tiene. Se van a sorprender, porque van a decir, este era yo, y mirá cómo cambié, y mirá lo que pensaba en la época, y mirá lo que me preocupaba. Y ustedes pueden ser como historiadores de sí mismos. Y eso que escriben hoy puede ser el germen de algo, de una novela, de un cuento, de un relato, de una obra de teatro, o por qué no, de un libro. Porque quizá a alguno de ustedes, por ejemplo, les interesa, no sé, la lucha de las mujeres, que en el siglo XIX no votaban, no participaban, estaban ninguneadas porque el siglo era así, la idea de la época era así, hoy por suerte todo eso ha cambiado mucho, pero bueno, ustedes, como las chicas que son hoy, que participan, que opinan, cosas que quizás no pudieron hacer sus abuelas o sus bisabuelas, que no había espacios para que la mujer trabaje. Ustedes saben que Victoria Ocampo, por ejemplo, fue una de las primeras mujeres que manejó. ¿Ustedes manejan, chicas? ¿Sacaron el registro? ¿Alguna? ¿Qué edad tienen, perdón? No, casi, todavía no. Tenemos cumpliendo 17. Bueno, están al límite, bueno. Pero para ustedes es algo normal manejar, ¿no? En su familia, es lógico.
Victorio Campo manejaba y fumaba. Para la época de Victorio Campo, que fue una gran promotora cultural, amiga de Borges, la revista Sur, se la veía manejando y era como algo raro. La gente decía, mirá, una mujer manejando. Si yo les digo hoy a ustedes una mujer manejando, les parece normal. Bueno, y lo que quiero decir es, hoy ustedes escribiendo lo que piensan y lo que ven, también pueden en el futuro hacer de eso una profesión o dar testimonio de la época que ustedes viven y que eso quede, ¿por qué no?, para sus hijos, para sus nietos y como testimonio de la Argentina del año 2023. Le preguntamos, ¿no le querían preguntar sobre la capilla? ¿Sobre qué? En realidad, porque atrás tuyo vemos que tenés un Martín Fierro, ¿puede ser? A ver. No. Y los chicos les llamó la atención y le decíamos, bueno, pregúntenle. Ahí está. Miren, no sé si se llega a ver, y es pesado, me gustaría pasárselos así para que lo agarren porque es muy pesado. Justamente por el programa que yo hago ahora, que se llama Historias Ricas, que está en TN, que lo hago con Pietro Sorba, antes lo hacía con Daniel Balmaceda, que es un historiador también como yo. Ganamos el Martín Fierro de Cable en el año 2021 en el rubro cultural educativo, no sé si se llega a ver ahí. Así que bueno, un orgullo, fue mi primer y único Martín Fierro, y bueno, lo tengo acá en la oficina. Y justamente tiene que ver con lo que hablábamos antes, porque al ser un programa cultural educativo, es un reconocimiento por la divulgación histórica que hicimos. Bueno, Diego. Che, gracias, y les pido disculpas de nuevo por la tardanza. No me gusta dejar a la gente esperando, así que les pido disculpas y les agradezco y espero que haya servido toda esta charla y quedo a disposición. Sí, Diego, gracias a vos de parte del colegio y de los chicos. Sabemos que tu tiempo era acotado, así que te agradecemos un montón por haber dedicado estos minutitos para que los chicos puedan entrevistarte y enriquecerse a través de esta entrevista. Muchísimas gracias. Me gusta poder ayudar a que los chicos, aparte veo que están muy en tema y que han estudiado y que han preparado muy buenas preguntas, poder ayudar un poquito a que ellos puedan desarrollar lo mejor posible su vida y su vocación. Un abrazo grande, ¿eh? Chao. Chao. Chao.